concede estar con ustedes de nuevo. Y en el día de hoy vamos a estar predicando acerca de ese texto que fue leído, Daniel capítulo 3, un sermón titulado El Dios que puede salvar como ningún otro. El Dios que puede salvar como ningún otro. Permítanme orar para que entonces procedamos a proclamar la palabra de Dios. Señor, te bendecimos. Qué bueno es que tú seas exaltado por tu pueblo. Es bueno para nosotros, Señor, reconocer que tú eres el Rey, que tú eres el Creador, que tú eres nuestro Padre, que tú eres el único que mereces gloria, alabanza, majestad, honra y honor. Bendice ahora tu palabra, que tu Espíritu, Señor, ministre a nuestras almas como un rocío fresco, repartiendo a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Tu palabra es viva y eficaz. Rogamos, Señor, que tú la uses. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Cuando nosotros nos acercamos al capítulo 3 del libro de Daniel, estamos en la presencia de una de las historias más emocionantes de todo el Antiguo Testamento, ocurrida durante el período de la cautividad babilónica. Eran los días en que reinaba el poderoso Nabucodonosor. Y lo sucedido en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 2, nos ayuda a entender mejor la situación que se relata aquí en el capítulo 3. Ustedes recuerdan que en el capítulo 2 el rey tuvo un sueño de una gran imagen con diferentes materiales. Dios, en su soberana voluntad, quiso revelarle a Nabucodonosor cuál iba a ser el futuro con respecto a las naciones que habían de gobernar. Según el capítulo 12, versículo 37, y como parte de la interpretación de su visión, Nabucodonosor era rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y luego en el versículo 38 se dice del capítulo 2, donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él, Dios, los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos la tendencia a interpretar las escrituras a la luz de lo que nosotros vivimos y conocemos hoy. Y nos pareciera como que si eso se le dice a Nabucodonosor, Nabucodonosor está entendiendo como entenderíamos nosotros que tenemos la palabra en medio nuestro. No. Para los politeístas, y recuérdense que Nabucodonosor era un rey pagano que creía en varios dioses. Para ellos, el hecho de que un Dios en minúscula, ¿verdad?, concediera estas cosas a un ser humano, significaba que hacía al agraciado participante de su divinidad, convirtiéndolo así en la continuación de ese Dios, o dicho de otras palabras, como si fuera la encarnación de sí mismo. Siendo así, sus órdenes no podían ser desobedecidas bajo ninguna circunstancia, porque si yo soy una especie de encarnación de Dios, todo lo que yo diga debe ser obedecido. Eso es lo que ha pasado en el capítulo 2, para que nosotros entendamos ahora lo que ocurre en el capítulo 3. Y vamos a ver en primer lugar la historia. Vamos a ver la historia y luego vamos a ver las aplicaciones. Y lo primero que vemos en la historia es el decreto del rey en los versículos 1 al 6. A Nabucodonosor se le ocurre la brillante idea de levantar una gran estatua de oro y ordenar que todos los habitantes debían de adorarla y postrarse ante ella cuando sonaran los instrumentos de música. La mayoría de los estudiosos piensan que pudo haber sido una estatua de él mismo. Pero él no era la cabeza de oro. Y el orgullo del hombre, que no es diferente al tuyo y al mío, posiblemente le hizo querer que no vinieran los otros reinos, sino él erigirse en el rey total, perpetuar su imperio, ignorando voluntariamente el resto de lo que le había sido revelado. Debió ser una estatua impresionante. Para que ustedes tengan una idea, porque está dada la medida en codos, que es una medida que nosotros no conocemos. Para que ustedes tengan una idea, la estatua tenía que tener la altura de un edificio aproximado de 9 o 10 plantas.
O, para que comparemos, solamente 18 pies más alta que la Estatua de la Libertad, sin la base. Añadan a eso que Babilonia no estaba situada en una región montañosa, sino en una llanura. Y aunque en esa época sí había algunas construcciones altas en Babilonia, lo cierto es que la estatua era tan grande que podía ser vista desde todo lugar. ¿Ustedes se imaginan un terreno llano y esa construcción más alta que todas las de la ciudad? No solamente eso, el relato nos dice que estaba edificada en el campo de Dura. Ese era como un aeropuerto, era llano. Ustedes han visto esas plazas que hay hoy en día muy conocidas en China, en Rusia. Hay unas plazas donde se reúnen miles y miles y miles de personas. Así que el campo de Dura era como una especie de plazoleta amplia. Allí se reunió la multitud para adorar a la imagen. El rey consideró la dedicación de la estatua un evento tan importante que invitó a todos los funcionarios y a los líderes de la nación a la ceremonia. Fue entonces cuando, estando allí, el heraldo, según versículos 5 y 6, proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido de los instrumentos musicales, porque no lo vamos a repetir todos, os postréis y adoréis la estatua. Ahora, si ustedes están familiarizados con el relato del libro de Daniel, puede ser que a este punto ustedes se sientan extrañados, pero ¿cómo va a ser que Nabucodonosor hace esto o manda esto? Porque ese no es el mismo Nabucodonosor que en el capítulo 2, versículo 37, luego de que Daniel le dio el significado del sueño, dijo: el rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. ¿Acaso no era esto un reconocimiento del verdadero Dios por parte del rey? Una vez más, no necesariamente, porque a los paganos no les importaba adorar a todo el Dios que apareciera y que pudiera ser un Dios. Él simplemente está declarando: el Dios tuyo es de los más poderosos. Eso era lo que estaba diciendo. Alguien dijo respecto a esto: los hombres en tiempos de inquietud confesarán a Dios si se les permite retener sus ídolos favoritos. Eso es como: yo le oro a Dios, pero al mismo tiempo tengo un cuadro de la Virgen en mi casa y otro del corazón de Dios. Yo le oro a todo, como yo no sé cuál es que me va a resolver. Esa especie de paganismo está todavía enraizada en nuestros corazones. Ahora, esto no era todo, todavía faltaba lo peor, la parte más difícil del decreto, que decía: el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Según el código de Hammurabi, que es más o menos de esa época, se dice allí que este tipo de hornos eran comunes para ejecutar la pena de muerte. O sea que no se está hablando de algo que aparece solamente aquí en esta porción. Y eran unos hornos grandes como en forma de huevo, donde tenían una abertura arriba y se llegaba a ellos con una especie de rampa. Pero aparte de eso, en un lateral abajo tenían una puerta por donde se entraba la leña que los alimentaba y al mismo tiempo por donde se sacaba luego la ceniza. Es para que tengamos una idea de lo que teníamos por delante. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, eso nos conduce a la respuesta del pueblo. La respuesta del pueblo que tenemos en los versículos 7 al 12. Es interesante que el versículo 7 repite 2 veces la palabra todos. Dice: todos los pueblos oyeron el sonido y todos los pueblos se postraron y adoraron la estatua. ¿Todos oyeron? Todos se postraron. Pero el versículo 8 inicia con una
palabrita interesante, diciendo, sin embargo, pero, ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Esto es así, pero viene algo diferente. Y se inicia así para relatar cómo un grupo de caldeos van delante del rey de Babilonia a acusar a 3 jóvenes de no haber obedecido al rey. Y nos referimos a Sadrach, Mesach y Abednego. Y la forma en que ellos dan el reporte al rey muestra maldad en sus corazones. Oigan lo que dice. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y como si eso fuera poco, como quien no quiere las cosas, añaden, y a propósito, son de esos judíos que tú trajiste de allá, de Palestina, de la provincia de Babilonia. Uno puede percibir esa especie de envidia y de celo tan común en las esferas de poder. Eso no es nuevo. Eso ocurre hoy, eso ocurría en el pasado. De hecho, en el mismo libro de Daniel, ese mismo espíritu de envidia, nosotros lo vemos en el capítulo 6, cuando Daniel estaba todavía como funcionario del gobierno y ya el rey no era Nabucodonosor, sino que era Darío. Él ya era otro rey. Es más, ya era otro imperio. Ya Babilonia había caído según había sido profetizado por el estatua y estaba el imperio medo-persa. Y sin embargo, un grupo de funcionarios querían sacar a Daniel del gobierno. Le tenían envidia y planificaron toda una trama que al final se volvió contra ellos, porque Dios está en los cielos y nadie puede ir en contra de su voluntad. Ahora, quizás también ustedes se preguntan algo lógico. ¿Y Daniel dónde estaba? Porque por todo lo que conocemos de Daniel en su libro, estamos 100% seguros de que él tampoco se hubiera postrado. Así que yo pienso que aunque el texto no lo dice, nosotros debemos asumir con todo grado de certeza que él o estaba cumpliendo compromisos oficiales en algún otro lugar o hasta pudo haber estado enfermo. Pero definitivamente sabemos que Daniel no estaba allí. Porque si en el capítulo 6 desobedeció una orden contraria, una orden que podía disimularse un poquito más que esta, y como quiera la obedeció franca y públicamente, no es verdad que él no iba a hacer lo mismo que hicieron estos jóvenes. La pregunta que sigue es, ¿y cómo entonces reacciona el rey ante esta información? Y eso nosotros lo tenemos de los versículos 13 al 15. Dice 2 palabras: enojado y furioso mandó a buscar a los jóvenes. Enojado y furioso. Pensemos en los gobernantes de hoy. Aún los gobernantes democráticos tienen cierto grado de poder y de autoridad. Pero la autoridad que tenían estos reyes en esas monarquías era de verdad, era inmensa. Así que no es raro que este tipo de gobernantes reaccionaran así ante cualquier situación que era contraria a sus deseos o mandatos, porque concentraban en sí mismos tanto poder que no les cabía en su cabeza la idea de que alguien fuera capaz de contradecirlos. Es como, pero, ¿y estos muchachos son locos? De verdad, pero, ¿y a quién? Yo me imagino al rey, pero ¿y a quién se le ocurre desobedecer una orden mía? Eso era algo serio. Ellos estaban acostumbrados a que siempre se hacía su voluntad. De hecho, ya él se había mostrado así. Ustedes recuerdan lo que ocurrió en el capítulo 2. En el capítulo 2 no fue que él tuvo el sueño y él reunió a sus sabios para que se lo interpretaran. No, él reunió a sus sabios porque se tuvo el sueño y se lo olvidó. Y él reunió a sus sabios y quiero que me digan el sueño, pero por lo menos dínolos. No me acuerdo, pero díganme el sueño y díganme la interpretación. Entonces dice en el versículo 12 del capítulo 2, a causa de esto, como no le pudieron dar lo que él quería, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. O sea, nos estamos dando cuenta el tipo de gobernante que es. En buen dominicano, el rey cogió una cuerda. O sea, ¿y para qué que ustedes sirven entonces?
pero que nadie le ha pedido, Señor, excúsanos, pero nadie le ha pedido eso jamás a nadie. Nosotros te daremos la interpretación si tú nos das el sueño, pero ¿cómo nosotros te vamos a dar el sueño? Es usted de táctica dilatoria, o me lo dan o aquí lo voy a matar todito. Uf. Y se mostraría peor si estaba enfurecido solamente con el reporte. Imagínense cuando él escuchara la respuesta de los jóvenes. O sea, porque un reporte que puede haber algo ahí distorsionado, puede haber mala intención de aquello y estar diciendo mentiras. Así que el rey los manda a buscar. ¿Para qué? Para verificar la veracidad de la denuncia. Y en el versículo 14 les dice: ¿es verdad que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua? O sea, él estaba incrédulo. Era como difícil creer que alguien fuera capaz de desobedecer flagrantemente sus órdenes. Ahora, mis hermanos, es impresionante cómo en medio de la ira del rey se manifiesta el cuidado y la misericordia de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Ustedes recuerdan lo que decía el decreto. El decreto era muy específico y había una palabrita particular del decreto. Dice: el que no se postre y adore, ¿qué decía? ¿Será echado? No, había una palabra ahí. Inmediatamente. Esa palabra es importante. No, es que no hay nada que hablar. No te postras, te adoras. ¡Fua! Ya, eso era todo. Sin embargo, aquí tenemos al rey, al gobernante, al que tenía todo el poder, humanamente hablando, dándoles a estos jóvenes la oportunidad de corregirse. Porque en el versículo 6 dice: ¿estáis dispuestos ahora a postrarse? Si no, serán echados en el horno de fuego. Él le está dando una oportunidad. Él los quiere convencer. A los ojos de Nabucodonosor, lo que estos muchachos están haciendo parece una locura. Sin embargo, en medio de esa confusión de Nabucodonosor, o como yo no puedo creer lo que estoy viendo, el rey se expresa de una manera que quien parece una locura es para nosotros, el pueblo de Dios. Porque oigan lo que él dice: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Uy, ¿cómo tú eres capaz de decir eso? Así como a él le parece una locura que estos jóvenes estén contradiciendo su autoridad, así para ti, para mí, es una locura que alguien se atreva a decir eso. ¿Cómo que Dios? Él se creía superior a cualquier Dios. Era una deificación de sí mismo. Esta era una pregunta temeraria y atrevida. ¿Y saben qué es lo que iba a pasar? Dios se iba a encargar de contestarla. Dios no siempre contesta las necedades de los hombres, pero en este caso Dios se iba a encargar de contestarla. Dios le iba a mostrar a Nabucodonosor que Él es un Dios capaz de librar como ningún otro. Él se lo iba a hacer. Esta frescura, porque no se puede decir de otra manera, este atrevimiento, ¿a qué nos recuerda? Nos recuerda a Faraón. Cuando Moisés va delante de Faraón para decirle que deje ir a su pueblo, y en Éxodo capítulo 5 versículo 2, Faraón pregunta: ¿y quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es el Señor? Esa pregunta le costó a Faraón ser testigo de 10 plagas, ver a Egipto devastado, sufrir la muerte de su primogénito y ver la destrucción de su ejército ahogado en el Mar Rojo. ¿Tú tienes alguna otra pregunta, Faraón? ¿Alguna otra pregunta atrevida como esa? No. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Aquí están los jóvenes. El hombre más poderoso sobre la faz de la tierra de esa época les está diciendo: o ustedes se adoran o lo echo en el horno de fuego, y ni sueñen que no hay Dios que lo pueda librar de eso. ¿Qué van a hacer estos jóvenes? Nosotros vemos su respuesta en los versículos 16 al 18. Una respuesta que no fue respuesta. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. O como lo expresa Reina Valera: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otra palabra, ¿saben lo que ellos están diciendo? Rey, excúsanos, pero ¿sabe qué? Vamos a economizarnos la discusión. Esto no lo vamos ni siquiera a discutir, porque
Nosotros estamos claros, esto no es ni siquiera algo que nosotros debamos considerar. Es que ya nosotros lo hemos pensado y para nosotros está sumamente claro que solamente hay una respuesta posible. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna, nosotros podemos adorar a otro Dios fuera del nuestro. Uf. Ahora, ¿qué lleva a estos tres jóvenes a dar una respuesta tan firme? ¿Saben qué? El conocimiento que tenían de la naturaleza del Dios al que servían. Esto es importante. Nosotros tenemos que saber y conocer a cuál Dios es que nosotros servimos. Y en su respuesta hay al menos tres cosas que es evidente que ellos sabían de Dios. Y esas tres cosas fueron suficientes para dar la respuesta que dieron. ¿Qué ellos conocían de Dios? Primero, es evidente que ellos conocían lo que Dios dice en los mandamientos, que Dios es un Dios único y celoso. Único y celoso. En Éxodo capítulo 20, los versículos 3 al 6 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ellos sabían que Dios no admitía adoración a nadie más. Por eso contestaron así. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 8? Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. No, yo no hago eso. Y ellos lo sabían. Pero no era lo único que conocían de Dios. En segundo lugar, ellos también sabían que su Dios era un Dios todopoderoso. ¿Y cómo sabemos eso? O su respuesta lo dice. Ellos dicen, ciertamente, en el versículo 17, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos sabían que no hay absolutamente nada absolutamente imposible para Dios. Pero imagínate un horno, fuego, no importa lo que mis ojos ven, por fe andamos, no por vista. Mi Dios es todopoderoso y puede hacer lo que sea. Pero en tercer lugar, y esto es sumamente importante, ellos tenían otro conocimiento acerca de Dios que se expresa en su respuesta. Ellos sabían también que Dios es un Dios soberano. ¿Y qué significa esto? Que Dios hace lo que quiere cuando quiere. Porque ellos dicen, nuestro Dios puede librarnos y nos librará. Pero ellos añaden, y si no lo hace, como quiera no te vamos a servir. O sea que ellos sabían que existía la posibilidad de que Dios no lo hiciera. La duda no era acerca del poder de Dios, la duda era acerca de la voluntad de Dios. Porque Dios obra de diferentes maneras en diferentes circunstancias. Si ellos hubieran sido miembros de una de las iglesias evangélicas de hoy, posiblemente ellos hubieran declarado que nada les iba a pasar. Yo declaro libertad. Ellos no declararon, porque ellos no son Dios. Dios es que decide lo que va a suceder. Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Él es el soberano, no nosotros. Hermanos, cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él no solamente tiene poder sobre toda su creación, sino también derecho y autoridad para hacer como le plazca. Ellos estaban claros de una verdad que sería luego expresada por el pueblo de Dios muchos años después en el libro de los Hechos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pase lo que pase. Ahora, mis hermanos, y esto es algo importante que computemos, la obediencia de estos jóvenes no dependía de lo que Dios hiciera, sino de lo que Dios era.
Su obediencia no dependía de lo que Dios hiciera, sino de lo que Dios era, su creador, su sustentador, su rey soberano. Así que tú y yo debemos unirnos a ellos y decir también como Job: aunque Él me mate, en Él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de Él. Job capítulo 13, versículo 15. No servimos a Dios por lo que recibimos de Él. Hermanos, es importante enfatizar esto. La obediencia no garantiza que las cosas saldrán como nosotros queremos. Yo lo voy a repetir. Nuestra obediencia no garantiza que las cosas saldrán como nosotros queremos. Y es que muchos hoy piensan en su relación con Dios como Satanás pensaba que era la relación de Job con Dios. Yo te obedezco, tú me bendices, pero tú me bendices en lo que yo entiendo que es bendición. No. Mucho cuidado con tener la teología de Satanás o la teología de la esposa de Job. Y tú todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Y por qué? Yo no adoro a Dios por lo que Él me da, yo adoro a Dios por lo que Él es. Son cosas totalmente diferentes. Nuestra relación con Dios no es una relación de negocios. No somos socios. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios la suya. Yo me porto bien y tú me das lo que yo te pido. Esa teología no está en la Biblia. Esa es una teología antropocéntrica. Pastor, y si yo por obedecer a Dios desobedezco a mi jefe y no miento, ¿perderé mi empleo? Algunos te dirían: no, porque tú estás agradando a Dios. Mira, sí, puede ser que lo obedezcas haciendo, puede ser que lo pierdas haciendo lo bueno. Ajá, sí. ¿Y tendré que dejar mi negocio si pago todos los impuestos por obedecer a Dios? Posiblemente. Hermanos, no vamos tras resultados, vamos tras la obediencia, vamos tras la gloria de Dios, vamos tras proclamar que Él es Dios y Él tiene derecho de adoración y de hacer su voluntad, cualquiera que ésta sea. Y lo glorioso de eso, ¿saben qué es? Que debemos guiarnos no por lo que no sabemos, sino por lo que sabemos. Y la Biblia nos dice claramente que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Pastor, pero ¿cómo va a ser que a mí me dé un cáncer y esa voluntad es buena, agradable y perfecta? Bueno, nosotros no necesariamente lo sabemos. Nosotros acabamos de pasar como iglesia por una situación triste, muy triste. Y nosotros podemos ver la voluntad de Dios en lo que hizo. Porque aunque finalmente se llevó a un joven hijo único de una pareja de nuestra iglesia, uno dice: pero nosotros te oramos. Sí, pero Dios utilizó esa enfermedad y ese ponerlo a la puerta de la muerte para que él se convirtiera. Entonces nosotros miramos atrás y decimos: bueno, se convirtió, si quizás se recupera, no se convierte, y con las condiciones que tenía, quién sabe qué tipo de vida vive. Así que ahí uno ve claramente una situación muy triste, pero uno ve claramente cómo Dios siempre hace bien. Pero hay casos donde nosotros no lo vemos. Así que no debemos llevarnos no tenemos que entender, solamente tenemos que saber quién es nuestro Dios. ¿Y cómo entonces va a reaccionar el rey ante este desafío? O sea, el rey con más autoridad sobre la faz de la tierra les da una oportunidad y ellos insisten que no vamos a obedecer. Dice versículo 19: se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros podemos imaginar, usted ha visto a esas personas que se airan y uno le ve en la cara esa ira reflejada, que uno dice: me va a matar. Me va a matar. Y no alguien que no puede hacerlo, alguien que tiene toda la autoridad. El rey no podía creer lo que acababa de escuchar, y mucho menos podía resistir la idea de que alguien se atreviera a contradecirlo de esa manera. Así que tiene una ira, y en un ataque de ira irracional ordena que el horno sea calentado 7 veces más de lo normal. Hermanos, uno de los resultados de la ira, ¿saben cuál es? Tomar acciones irracionales.
Usted, a cada rato vemos en las noticias alguien que dice algo movido por la ira y después tiene que salir a pedir perdón. O accidentes. Me rayó el carro y se apeó con una pistola y mató a la persona. Después se arrepiente. ¿Pero qué fue lo que pasó? Una ira irracional. ¿Y por qué decimos que es una ira irracional? Oh, pero, por favor, mandó a calentar 7 veces más el horno. O sea que 7 veces más caliente mata más que 7 veces menos caliente. O sea, denle mente. No, porque, ¿verdad? Si se van a morir 7 veces más para que se mueran más, de verdad, no tiene sentido. No tiene sentido. Sin embargo, esas decisiones irracionales muchas veces tienen consecuencias que no son las que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Bueno, porque al calentarlo tanto, algunos de sus oficiales que eran hombres, personas como tú y yo, que debían tener familia, esposa e hijos, murieron. ¿Por qué? Por la locura de este hombre. Se airó de tal manera, dio una orden irracional, y quien fue afectado fue quien él no quería que fueran afectados. ¿Qué ocurre entonces cuando ejecutan la orden del rey y tiran a estos jóvenes en un horno 7 veces más caliente? Bueno, nosotros leemos el resultado en los versículos 23 al 27. Humanamente hablando, mis hermanos, la situación era crítica. Dice el versículo 23, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Yo no tengo idea de por qué atados. Porque ¿qué? ¿Tú vas a correr dentro del horno? O vas, de verdad, es como que no, o vas a hacer cosas que no tienen sentido. Pero hermanos, entonces ocurre lo inesperado para el rey y su corte y lo perfectamente posible para Sadrach, Mesach y Abednego. Son librados. Hermanos, mientras más crítica y difícil es la situación, más se manifiesta la gloria del poder de Dios. Y esto fue precisamente lo que ocurrió. Dice que el rey se espantó por lo que vio y pregunta a sus oficiales algo que él sabía muy bien. Hey, ¿y no eran 3 los hombres que nosotros echamos? Sí, tú sabes que fueron 3. ¿Cuál es el problema? Yo estoy viendo 4. Estoy viendo 4 sueltos, paseándose en medio del fuego como que están en un jardín. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. ¡Wow! Hay muchísima discusión acerca de quién era este cuarto personaje. Algunos piensan que fue un ángel enviado por Dios. Otros piensan que era la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, que lo vemos en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Pero la dificultad está en la forma plural en que está expresado, hijo de los dioses. Pero recordemos que son palabras de Nabucodonosor, un rey pagano que se expresa conforme a sus creencias. Así que pudo haber sido tanto lo uno como lo otro. Lo cierto y lo seguro es que el Señor siempre está presente en medio de las pruebas de sus hijos. Seamos conscientes de ello o no. No siempre es visible, pero siempre es presente. Eso es algo que tenemos la certeza porque la palabra de Dios lo dice. Así que el rey se acerca y ahora toma una acción que humanamente parecería irracional, pero ante los eventos es perfectamente racional. ¿Por qué decimos esto? Él se acerca a la puerta del horno y los llama. ¿Ustedes creen que es racional tú acercarte al horno de un fuego y llamar a alguien que esté adentro? Se supone que debe estar achicharrado. Y lo mejor de todo, ¿cómo los califica a Sadrach, Mesach y Abednego? Le dice, vengan, salgan, siervos del Dios Altísimo. Cuando los jóvenes salen caminando del horno, el rey y sus oficiales se acercan y observan algo impresionante. Oigan lo que dice el versículo 27. El fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos.
Uno dice, bueno, pero por lo menos que olieran un poquito a fuego. Nada, como tú y como yo así, vestidito para la iglesia. Sí, ellos salieron como si nada. Wow. Pero ¿saben qué es lo genial? Eso no significa que no se quemó nada. ¿Qué se quemó? Las ataduras. Ellos fueron echados atados y ellos salieron caminando sueltos. Así que lo único que se quemó fueron las ataduras. Pero a ellos no les pasó absolutamente nada. ¿Cómo reacciona ahora el rey? Versículos 28 al 30. Nabucodonosor está impresionado y continúa hablando bien acerca de los jóvenes. Dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Una vez más, es un reconocimiento por parte de un rey pagano de la superioridad del Dios de ellos sobre sus propios dioses. Pero no se queda ahí. Entonces él proclama un decreto, otro decreto, contra todo el que blasfeme contra el Dios de los judíos. La razón, versículo 29, él dice, el que blasfeme contra ese Dios va a ser descuartizado. ¿Y por qué Nabucodonosor? Dice Nabucodonosor, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. El Dios que puede salvar como ningún otro. No hay otro Dios. Dios se encargó de responder la pregunta del rey. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Ahora él sabía muchísimo acerca de ese Dios. Él sabía que ese era un Dios que enviaba a un Salvador a los suyos. Él sabía que era un Dios que podía librar como ningún otro. Él sabía que era un Dios digno de confianza. Él sabía que era un Dios digno de ser obedecido a cualquier precio. Pero también sabía que era un Dios único y exclusivo. Ahora bien, no nos emocionemos antes de tiempo. Finalmente, con esas palabras la vemos, finalmente Nabucodonosor se convirtió. No debemos asumir que una terminología correcta revela necesariamente una actitud correcta de corazón. Y en ese sentido, a veces entre nosotros, el pueblo de Dios, hay un poquito de ingenuidad y de simpleza. Nos topamos con cualquier persona que dice, que menciona a Dios o que dice que ora, y ya nosotros pensamos, no, pues es creyente. Hay muchísima gente que no son creyentes, que tienen a Dios en su boca. Hay muchísima gente que no son salvos, que oran a Dios. Hay muchísimas gentes que no se han convertido y que viven una vida moralista porque ellos dicen creer en Dios. No, no es lo que decimos, es lo que mostramos. Nosotros sabemos que no se convirtió por lo que va a suceder luego más adelante. Nabucodonosor a este punto sabía mucho acerca de Dios, pero aún no le conocía personalmente. Como dice en el versículo 28, Dios era todavía el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, no el suyo propio. De hecho, ¿cómo sabemos que no había conocido a Dios todavía? Bueno, por el capítulo 4. En el capítulo 4 nosotros vemos donde él seguía todavía centrado en sí mismo y queriendo exaltarse, y Dios tiene que humillarlo y poner a comer hierba, hasta que finalmente tenga un reconocimiento de corazón y fuera restaurado. Así que termina la historia diciendo que Nabucodonosor hizo prosperar a estos jóvenes en la provincia de Babilonia. ¿Cuáles fueron los jóvenes que prosperaron? No todos los que se postraron ante la estatua. Los únicos 3 que no lo hicieron, pero que obedecieron a Dios. Esto es la historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué aprendemos nosotros acerca de esta emocionante historia? Bueno, lo primero que debe ser muy evidente es que Dios y no el hombre es el centro de la existencia humana. Dios y no el hombre es el centro de la existencia humana. Generalmente cuando uno se acerca a esta historia, y ocurre mucho en la escuela dominical de niños, esta historia es de las preferidas para relatar en la escuela dominical de niños. Y ¿saben qué? Normalmente se exalta la fe de estos jóvenes, la obediencia, su integridad, cuando el principal protagonista de la historia no son los jóvenes, es Dios. El protagonista principal de Daniel capítulo 3 no son estos jóvenes, es Dios.
No es la historia de Sadrach y Mesach y Abednego. Es la historia del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. La historia del Dios celoso, la historia del Dios omnipotente, la historia del Dios soberano que es digno de ser servido, amado y obedecido por quien Él es y no por lo que puede hacer por nosotros. Esta es una verdad digna de destacar en todas las épocas, pero de manera especial en la que nosotros estamos viviendo, donde hay una abundancia de un evangelio antropocéntrico, un evangelio centrado en el hombre y no en Dios, donde lo importante soy yo, que soy un hijo del rey y por lo tanto debo vivir bien y debo tener una buena casa, un buen carro, posesiones, porque ¿cómo va a ser? Y todo es alrededor de mí. No. Dios es soberano y tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con su creación. Y nosotros vemos en su palabra que en esa soberanía Él decide mostrar su gloria, liberando a algunos como solo Él puede hacerlo, como fue el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, y como sería el caso de Daniel en el capítulo 6. Pero ¿saben qué? Hay otras ocasiones en que Dios decide manifestar su gloria, dándole la fortaleza a los suyos para que pasen por la sombra de muerte hasta el final. En Hechos capítulo 12, el primer versículo nos dice que Herodes apresó a Pedro y a Jacobo. ¿Y cuál es el final de la historia? La historia dice que Herodes mató a espada a Jacobo y Pedro fue liberado milagrosamente por un ángel que abrió las celdas. Pero tú ves, eso era que Pedro estaba obedeciendo al Señor y Jacobo no. Decir eso es una barbaridad. Decir eso es imponer lo que nosotros creemos en la Escritura. No, mis hermanos. Pastor, pero solamente por un versículo que no está claro, usted piensa así. No, es que eso corre de tapa a tapa en la Escritura. Cuando nosotros vamos a Hebreos 11, ¿qué tenemos allí? Lo que llamamos la galería de la fe. Hombres que vivieron por fe para Dios. Y entonces allí nosotros vemos cómo algunos cerraron bocas de leones, cómo otros escaparon del filo de la espada, cómo otros recibieron a sus muertos mediante resurrección. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que yo quiero. Sí, pero en ese mismo capítulo 11 dice que otros por esa misma fe fueron apedreados, fueron aserrados, fueron muertos a espada. Así que Dios puede librarnos siempre, pero Dios no quiere librarnos siempre. Pero ¿y por qué yo he hecho algo malo? Es que no depende de lo que hayamos hecho, depende de la voluntad de Dios. Porque Él se glorifica de diferentes maneras en los suyos. Nosotros tenemos en la historia moderna casos de liberación milagrosa de Dios a siervos suyos. Nosotros hemos escuchado aquella famosa historia de alguien que se convierte y luego dice que estuvo a punto de matar a los misioneros. Y él le dice, pero ¿y cuándo y cómo? La noche tal, nosotros fuimos. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque nosotros fuimos y nosotros vimos que estaba rodeado la casa con una serie de guardianes que tú habías puesto allí. Yo nunca puse guardianes. ¡Wow! Pero al mismo tiempo nosotros tenemos testimonios de otros que han muerto glorificando a Dios. Ustedes recuerdan a esos 5 misioneros que fueron a los Saucas, una tribu salvaje en Ecuador, y fueron asesinados. ¿Y qué sucedió después? La viuda de uno de ellos fue a vivir entre ellos y luego una buena parte de la tribu se convirtió. Y al final uno de los pastores de la iglesia en los Saucas era uno de los asesinos de los misioneros. ¿Eso glorifica o no glorifica a Dios? Sí, pero ellos tuvieron que morir. Porque muchas veces la semilla tiene que caer a tierra para que pueda dar fruto. Nuestro Dios puede librar como ningún otro, pero no le servimos por eso, sino porque Él es digno de confianza en cualquier circunstancia. Pero también aprendemos que a pesar del ejemplo de estos jóvenes, o mejor dicho, el ejemplo de estos jóvenes debe estimular al pueblo de Dios en todas las épocas. ¿Cómo puede su historia enseñarnos a nosotros que vivimos en otro tiempo, en otra cultura,
donde es muy improbable que nos ocurra una situación similar a la de ellos? Bueno, no necesariamente imitando su accionar, porque quizás no se nos da nunca la oportunidad, pero sí imitando su actitud. Su actitud. ¿Cuál actitud? Una actitud de obediencia total, no parcial. Para ellos no había posibilidad de negociación o de discusión. Y esa es la actitud que Dios espera de los suyos. La situación de ellos era extrema, más que cualquier situación difícil en la que tú y yo nos hemos visto, y posiblemente más difícil en la que tú y yo nunca jamás nos veremos. Para ellos obedecer significaba la muerte. Y aún así no trataron de buscarle la vuelta a la situación, de ser prudentes, de encontrar un punto intermedio donde cada uno se da algo para tratar de negociar una solución, como posiblemente hacemos tú y yo a veces. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Bueno, si partimos de la forma en que los creyentes de hoy nos conducimos, es perfectamente lícito deducir que alguna solución sabia, entre comillas, se nos hubiera ocurrido. Quizás hubiéramos dicho, total, un ídolo no es nada. La Biblia no dice eso, un ídolo no es nada, así que, Señor, yo me voy a postrar para, además, si me matan, ¿quién le predica a esta gente? Así que yo me voy a postrar, Señor, pero tú sabes que en mi corazón yo no estoy adorando y así permanece un testimonio tuyo en medio del pueblo. Nosotros somos geniales. Sin embargo, aunque diferimos tanto en las situaciones, al igual que estos tres jóvenes, ¿sabe dónde nosotros vivimos? Sí, pastor, en República Dominicana, sí, pero también en Babilonia, donde el tipo de vida y cultura es contraria a Dios en todos sus detalles. Y si tú y yo como creyentes no estamos fuertemente conscientes de eso, estamos perdidos. Porque si bien inicialmente nos resistimos a adorar la estatua, fácilmente terminaremos postrados, ante ella sin darnos cuenta. Los valores y patrones que rigen nuestro siglo no solo no son los de Dios, sino que son contrarios a Él. Donde quiera que nos movemos, encontramos esa presión a ir en contra de su voluntad expresa. Todo el tiempo recibimos una presión. ¿Usted se imagina lo que fue para ellos desobedecer? No fue algo calladito. Imaginemos la escena. Esa inmensidad de plazoleta, todo el mundo allí postrado. Y cuando tú miras, 3 palitos allí. Porque así debía de verse. Una multitud. Pero ¿y eso? Tranquilos ahí. Uf, qué valor. Ellos no fueron de los pocos, ellos fueron los únicos. No es que había más, ellos fueron los únicos. Eso le iba a significar la muerte. A nosotros apenas la burla, el menosprecio, el ridículo, que nos despidan de un trabajo. Hermanos, como cristianos todo el tiempo estamos bajo la opresión de los valores del mundo en que vivimos. Como empleados, como empresarios, como estudiantes, como padres, como ciudadanos. Es una presión continua. Es por esto que Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos, no nos adaptemos, la presión es demasiado. Lo que no fue un problema para todos los jóvenes de las otras naciones, lo fue para Sadrach, Mesach y Abednego. Lo que no es un problema para la mayoría de las personas inconversas con las que nos relacionamos, va a ser un problema para nosotros. Debemos poner los ojos en Jesús y recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí. No somos ciudadanos de Babilonia, somos ciudadanos de la patria celestial, donde mora nuestro Señor Jesucristo, a quien anhelamos ver pronto. Pero por otro lado, nosotros, al igual que estos jóvenes, debemos creer que solo siendo fieles podemos esperar un resultado milagroso, pero común. Solo siendo fieles podemos esperar un resultado milagroso, pero común. Por su obediencia, Dios quiso cumplir en ellos Isaías 43:2 y 3. Cuando pases por el fuego, no te quemarás,
ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Y por qué decimos que el resultado, aunque milagroso, fue común? Porque son como conceptos antagónicos. Si es algo milagroso, no puede ser algo común. Bueno, mis hermanos, lo decimos porque es común, usual, que Dios bendiga a los suyos de manera visible en el contexto de la obediencia. Es usual que Dios haga grandes cosas, maravillas y milagros en el contexto de la obediencia de su pueblo, pero solamente en ese contexto. Con frecuencia Dios le concede el deseo de sus corazones a los que le obedecen sin condiciones. Eso es algo que ocurre. ¿Ustedes conocen el nombre de algún otro joven de esa época? Nadie conoce. Nosotros nada más conocemos a Adán, Mesías, Abednego y Daniel. Más nadie. Fueron los únicos que su nombre y su historia perdura hasta hoy. ¿Por qué? Porque obedecieron al Señor. Lo que sí es seguro es que la bendición de Dios no está en el contexto de la obediencia, aunque a veces aparenta ser así. Pastor, pero que no es tan así, porque que yo conozco gente malísima y le va súper bien, todo bien. Usted ve, hasta su familia usted ve que se llevan bien, sabiendo que una gente que es un narco, que está bregando con cosas que no debe o que está robando, y usted lo ve, sí, la Biblia habla de eso, y le dice, tranquilo, no te preocupes, tarde o temprano recibirán lo que merecen. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. No te preocupes, no te preocupes. Dios dice que no prosperará y no va a prosperar, no importa lo que nuestros ojos ven. Si vemos prosperidad aparente, donde hay pecado continuo, esa misma prosperidad puede convertirse en elemento de justicia y de juicio para tal persona. Es que a veces Dios le da al hombre como castigo lo que el hombre desea. ¿Cómo? Algún inconverso puede oír esto y decir, ay Señor, castígame. Pero decir eso es una frase tan insensata como la de decir, ¿y quién es ese Dios que yo no conozco? ¿No es acaso lo que sucede en Romanos 1? ¿Ustedes recuerdan Romanos 1? ¿Cuál fue el castigo que Dios dio al hombre porque no lo quisieron tener en cuenta? Porque el hombre lo desechó. ¿Saben cuál fue el castigo? Ah, tú no quieres creer. Oye, ¿cómo yo te voy a castigar? Te voy a soltar para que tú hagas todo lo que tú quieras. Ay, pero eso es lo que yo quiero. ¿Y dónde llegaron? Encendiéndose los hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, a la depravación que tenemos hoy y que hoy quieren decirnos que es natural y normal. ¿A dónde se llega ahí? Cuando nosotros desechamos a Dios. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus propias pasiones. Dios quitó su gracia común para que ellos fueran todo lo malos que pudieran ser. Es por eso que un autor dijo una frase que cuando yo la leí me encantó. Creo que es de Warren Wiersbe. Él dijo, en todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. Es sin Dios, tú vas a triunfar posiblemente, pero eso va a ser tu principal castigo, porque eso va a ser la causa de tu perdición final. Así que mis hermanos, ese es el Dios al que tú y yo servimos. Un Dios que puede salvar como ninguno. No solamente de situaciones difíciles, sino de una condenación eterna. Si alguien aquí nunca ha pasado en su vida por la experiencia de postrarse ante Dios, confesando que es pecador, arrepintiéndose de sus pecados y pidiéndole que venga y los salve, Dios es poderoso para hacerlo. Dios es poderoso para hacerlo. Es precisamente lo que Él ha estado haciendo desde ese tiempo hasta el día de hoy, salvando hombres y mujeres que están perdidos en sus delitos y pecados. Es lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios,
puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. No tenemos delante un horno de fuego, no tenemos delante una orden similar, pero tenemos muchos retos. Tenemos muchos elementos que nos presionan, que nos incentivan a apartarnos de Dios y a obedecer a los hombres antes que a Dios. Tenemos todos los recursos para decir, no, yo y mi casa serviremos al Señor. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias. Tú no dejaste esta historia aquí para hacer tu palabra entretenida. Tú la dejaste, Señor, para que nosotros podamos aprender y creer que tú eres un Dios que puede salvar como ningún otro. Que tú eres bueno, que tu voluntad siempre es perfecta y que tú tienes cuidado de nosotros. Que aunque no te veamos, tú siempre estás presente con los tuyos. Y tú nos guías hasta el final. Ayúdanos a ser agradecidos por una salvación tan grande. Y al mismo tiempo, Señor, te rogamos que si hay alguien aquí que no te conoce y que por lo tanto no es salvo de sus pecados y se dirige a una condenación eterna, tú abras los ojos de su entendimiento y él pueda ver su necesidad y pueda convertirse para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por quien tú eres. Ayúdanos a hacer aquí lo que haremos por la eternidad, deleitarnos en adorarte y glorificarte. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.